Dicen que la fe aleja al mal, pero lo que vas a escuchar hoy ocurrió dentro de lugares sagrados. Bienvenido a Portales Paranormales. Me llamo Padre Elías Martínez. Soy sacerdote desde hace 31 años. Lo que les voy a contar ocurrió durante una misión pastoral que me fue confiada en una zona rural del estado de Michoacán, México. En 2006, en aquel entonces, me envió a una comunidad llamada San Sebastián de la Sierra, un pequeño pueblo enclavado entre montañas y densos bosques, con menos de 300 habitantes. La iglesia local era un antiguo edificio de piedra, construido por franciscanos en el siglo XIX y llevaba años semiabandonada. Mi labor consistía en revitalizar la parroquia, celebrar misa, confesar y brindar asistencia espiritual a la gente. Desde mi llegada, noté algo inusual. No había relojes en las casas, ni siquiera en la iglesia. Pregunté a varios residentes por qué, y todos, sin prestar mucha atención, dijeron algo como: «Aquí el tiempo no importa, padre». Melloch no preguntaranchis. Parecía una superstición, pero como acababa de llegar, intenté no juzgar. Pensé que quizá era solo desorganización o falta de interés. La iglesia era hermosa, con vitrales antiguos y bancos de madera oscura, pero había una energía que me hacía sentir constantemente vigilada. El altar siempre parecía frío, incluso de día, y había un reloj de pared junto a la sacristía que marcaba las 3:03 alto M. Intenté arreglarlo varias veces. Le cambié las pilas e incluso traje otro reloj. A ninguno funcionaba. Todos se paraban, siempre a la misma hora. Lo que realmente desencadenó la situación fue cuando decidí celebrar mi primera misa vespertina, un miércoles. La idea era revivir la tradición de la misa de las 7 de la noche, que según muchos ancianos del pueblo ya existía. Pero cuando eran exactamente las 6:50 de la tarde, el ambiente cambió de repente. El cielo se oscureció como si fuera medianoche. Las velas comenzaron a apagarse solas, una a una, y los pocos fieles que habían llegado comenzaron a marcharse asustados. Una anciana llamada Doña Petra se me acercó y me susurró: «No repitas lo que ya se ha repetido. Padre Anel escucha». Le pregunté qué quería decir, pero simplemente se dio la vuelta y se marchó. Aún así, decidí continuar con la misa. Volví a encender las velas, coloqué mi alba y preparé el cáliz, el pan y el vino. Al comenzar el rito, todo parecía normal, pero pronto noté algo inexplicable. El sonido de mi propia voz parecía resonar con segundos de retraso, como si alguien repitiera cada palabra detrás de mí. Pensé que podría ser algún problema acústico en la iglesia, hasta que oí claramente una segunda voz, más ronca y lenta, que decía conmigo: «El Señor está contigo». Me detuve un momento. No había nadie a mi lado, pero el eco continuaba, más lento y profundo. La campana de la torre, que no había tocado, empezó a sonar sola, 3 veces. Sentí un escalofrío en la espalda. La misa terminó con dificultad. Me sentía agotado, como si hubiera celebrado durante horas. Al mirar el reloj de la sacristía, el que siempre estaba parado, vi que marcaba las 3:03 alto M. Miré mi muñeca, eran las 7:40 página M. No entendí nada. Salí de la iglesia, confundido. Cuando le pregunté a uno de los residentes qué había sucedido, simplemente dijo: «Ahora ve tú también a verla». La noche siguiente, aún sin una nueva misa programada, fui a la iglesia a rezar solo. En cuanto entré, oí pasos. Pensé que era un residente, pero no había nadie. Caminé hacia la nave central y me encontré con algo imposible. Se estaba celebrando una misa. Todos los bancos estaban ocupados por fieles que no reconocían. Vestían ropa vieja, túnicas oscuras y velos. El sacerdote en el altar era yo. No lo digo metafóricamente. Era yo, vestida con la misma ropa que la noche anterior, repitiendo cada palabra, cada gesto con exactitud. Observé, paralizada,
escondida tras una de las columnas, cuando mi versión levantó la hostia y dijo: «Este es mi cuerpo». Todas las velas se apagaron a la vez. Un frío intenso inundó la iglesia, y oí varias voces susurrando a la vez, en latín, algo que no pude entender. Entonces, todos los fieles levantaron la cabeza a la vez y me miraron. Aunque estaba oculta, todos, sin excepción. Salí corriendo. Desde esa noche, algo había hecho clic. Cada vez que oscurecía, la misma misa se repetía dentro de la iglesia, con los mismos fieles, el mismo sermón, la misma versión de mí en el altar. Intenté grabar, filmar, traer testigos, pero nadie que entrara después de que la misa hubiera empezado podía ver nada, solo yo. Las cámaras dejaban de funcionar, los celulares se congelaban. Era como si el lugar estuviera atrapado en un bucle, siempre a las 3:03 alto M, esperando a que alguien repitiera lo que ya se había repetido. Empecé a perder el sueño. Dormía un máximo de 2 horas por noche. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con la misma escena, yo celebrando misa, para un público de rostros sin ojos, rostros inmóviles, envueltos en velos oscuros, murmurando en idiomas que no entendía. Fue entonces cuando decidí confrontarme. Un viernes por la noche, entré a la iglesia, antes de que oscureciera, y esperé. Cuando el reloj dio las 3:03, vi a mi doble comenzar la misa de nuevo. Pero esta vez, me acerqué al altar. Me encontré cara a cara conmigo mismo. Mi doble me miró a los ojos y dijo, con una voz que no era la mía: «Por fin lo has entendido. Tú también estás atrapado aquí». Después de eso me desmayé. Desperté 3 días después en una clínica de un pueblo vecino. Dijeron que me encontraron desmayado en el altar, sin señales de agresión, pero con marcas de cera de vela en las manos, como si las hubiera mantenido encendidas durante horas. Poco después, me trasladaron a otra misión. Nunca regresé a San Sebastián. La diócesis clausuró oficialmente la iglesia, alegando riesgos estructurales. Pero a veces todavía me despierto a las 3:03 alto Emma, con el olor a incienso quemado y el sonido lejano de una campana que repica 3 veces. Estoy seguro de que la misa se sigue celebrando, noche tras noche, y que en algún momento alguien se sentará en esos bancos y notará que todos los rostros allí están muertos hace mucho tiempo. Me llamo Monseñor Agustín Herrera. Soy obispo auxiliar retirado de la Arquidiócesis de Guadalajara, y lo que voy a contar ocurrió en el año 1998, durante una visita pastoral a un antiguo monasterio benedictino, ubicado en las afueras de Tepoztlán, México. Aquel sitio, conocido como San Miguel de la Cruz, había sido cerrado al público desde hacía décadas, pero todavía servía como lugar de retiro espiritual para algunos religiosos ancianos y, ocasionalmente, como archivo histórico de la diócesis. Me enviaron allí con una doble intención: revisar el estado del monasterio para una posible restauración y verificar ciertos rumores extraños relacionados con una de las criptas subterráneas del lugar. Al principio, pensé que serían supersticiones locales, pero bastaron apenas unas horas en aquel lugar para sentir que algo estaba profundamente mal. Desde el momento en que crucé el portón de hierro, sentí una presión en el pecho, como si el aire fuera más denso, más cargado. En el monasterio era silencioso, demasiado. Ni siquiera los pájaros volaban cerca. Los corredores eran oscuros, con vitrales rotos y muros cubiertos de humedad. El prior, un hombre de edad avanzada llamado Fray Justo, me recibió con nerviosismo y evitaba mirarme a los ojos. Me hospedaron en una celda sencilla, pero esa primera noche no pude dormir. A las 3 en punto de la madrugada, escuché pasos pesados sobre las tablas del piso, seguidos por un sonido sordo, como si arrastraran algo a la mañana siguiente. Durante un recorrido, le pregunté al prior sobre la cripta. Se puso pálido, pero aceptó mostrarme el lugar. La entrada estaba detrás del altar mayor,
oculta tras una puerta de madera cubierta por un tapiz antiguo. Bajamos por una escalinata de piedra, iluminados solo por una linterna de aceite. El aire era helado y húmedo. Al llegar al fondo, vi una larga sala con nichos abiertos en las paredes. Algunos contenían restos de antiguos monjes, otros estaban vacíos, y al fondo, en un pequeño altar, había un ataúd de vidrio, cubierto de polvo dentro. Reposaba el cuerpo de un monje vestido con su hábito negro, las manos cruzadas sobre el pecho, y una sonrisa amplia, casi burlona, en el rostro. ¡Sas! Estaban cerrados, pero lo más perturbador era el estado del cadáver. No presentaba señales de descomposición, ni una mancha, ni un olor fétido. Parecía dormido, solo que sonreía como si supiera algo que nosotros no. ¿Quién es?, pregunté. El prior tragó saliva y dijo: Fray Mateo. Murió hace más de 80 años. No supe qué decir. Me incliné para observarlo más de cerca. Su piel tenía un tono grisáceo, pero no estaba reseca. Incluso conservaba cejas, pestañas y parte de la barba. Pero lo que más me perturbaba era esa sonrisa. No era de paz, sino de triunfo, como si se burlara de los vivos en esa noche. No dormí. A las 3:03 de la mañana volví a escuchar pasos. Más rápidos esta vez. Bajé con mi linterna, decidido a enfrentar lo que fuera, pero al llegar a la cripta, la encontré vacía. El ataúd estaba abierto. Fray Mateo no estaba dentro. Retrocedí de inmediato, con el corazón latiendo como un tambor. Corrí a despertar al prior, pero cuando lo llevé al lugar, el cuerpo ya estaba allí de nuevo, acostado, con la misma sonrisa, pero con los ojos entreabiertos. Desde entonces, comprendí que aquello no era un simple fenómeno biológico. Había algo maligno retenido en ese cuerpo, algo que se alimentaba del silencio, del olvido y del miedo. Indagué en los registros antiguos y descubrí que Fray Mateo había sido acusado de prácticas heréticas. Había sido exorcista en vida, pero muchos decían que cruzó límites que nadie debería cruzar. Se hablaba de rituales prohibidos, de intentos por vencer a la muerte desde dentro de la iglesia años después de su muerte. Empezaron los rumores a monjes que enfermaban sin explicación, apariciones en los corredores, voces en lenguas muertas durante las oraciones nocturnas. Pero el prior de aquella época ordenó sellar la cripta y prohibió hablar del tema, temiendo escándalos. Durante mi tercera noche allí sucedió lo peor. Me desperté al sentir un peso sobre mi pecho. Al abrir los ojos, vi una figura encapuchada junto a mi cama. No hablaba, solo respiraba con dificultad. Cuando levanté la linterna, el rostro que vi fue el mismo del ataúd en Fray Mateo, con los ojos completamente abiertos y la sonrisa aún más amplia. No se movía, pero estaba allí. Su presencia era opresiva, como si llenara el aire con su odio. Recé con todas mis fuerzas. Grité el nombre de Cristo, y en ese momento la figura desapareció. Al día siguiente, convoqué a 2 sacerdotes para realizar una misa de liberación. No fue un exorcismo formal, pero incluimos oraciones de renuncia y bendiciones en toda la cripta. Durante el rito, las velas se apagaron solas y el vidrio del ataúd se resquebrajó desde dentro. Al final, sellamos la entrada con cemento y colocamos una cruz de madera con una inscripción en que no se abra hasta el regreso del Señor. En el monasterio fue clausurado meses después, oficialmente por riesgos estructurales. Hasta hoy no estoy seguro de lo que vi, pero sé que ese cadáver no era simplemente incorrupto. Estaba esperando algo, y temo que en algún momento volverá a abrir los ojos del todo. Y cuando lo haga, ya no estará sonriendo solo. Me llamo Padre Tomás Iriarte. Soy sacerdote diocesano desde hace más de 20 años. Y esta historia ocurrió cuando me desempeñaba como formador espiritual en un seminario menor del sur de España.
en la provincia de Jaén. El lugar, rodeado de olivares y colinas, era una antigua edificación del siglo XVIII adaptada con dormitorios, salas de estudio y una pequeña capilla donde se celebraban las misas diarias. Aquel seminario, aunque apartado, siempre fue un espacio de recogimiento, oración y disciplina. Pero todo cambió con la llegada de un joven llamado Julián. Julián tenía apenas 17 años cuando ingresó. Venía de una familia profundamente religiosa del norte. Era callado, aplicado y con una devoción tan intensa que a veces resultaba inquietante. Pasaba horas en la capilla, incluso de madrugada. Lo encontrábamos rezando solo, de rodillas, sin moverse, a oscuras. Muchos pensaban que era muestra de santidad, pero a mí me despertaba algo diferente, un presentimiento difícil de explicar. Había algo en sus ojos, en su forma de mirar el altar, que no era del todo limpio. Era como si no estuviera adorando, sino esperando algo. El primer suceso extraño ocurrió durante una vigilia nocturna. Yo estaba haciendo mi ronda por los pasillos del seminario, como siempre, asegurándome de que los chicos estuvieran en sus habitaciones. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando pasé frente a la capilla y vi a Julián, de espaldas, de rodillas, en total silencio, nada fuera de lo común, salvo que, minutos antes, lo había visto acostado en su cama, profundamente dormido. Pensé que tal vez se había levantado, así que volví para comprobarlo, y ahí fue cuando me paralicé. Julián seguía dormido en su cama. Lo observé por varios minutos. Respiraba con normalidad, en posición fetal, como cualquier joven descansando. Volví corriendo a la capilla. Allí estaba de rodillas, en la misma postura, con la misma ropa. Repetía en voz muy baja un Padre Nuestro, Pero Al Reeves, palabra por palabra, como si lo hubiera memorizado. Así, no dije nada. No sabía cómo. Al día siguiente, al confrontarlo, negó haber salido de su habitación. Incluso otros seminaristas aseguraron haberlo visto durmiendo toda la noche. Fue entonces cuando uno de ellos, un joven llamado Sergio, nos confesó algo inquietante. En más de una ocasión, había visto a Julián en la capilla y en el comedor al mismo tiempo. Pensó que estaba confundido o que era alguien parecido, pero esa misma noche, durante la cena, lo vimos entrar por una puerta y segundos después por otra. Todos quedamos en silencio. Yo intenté racionalizar. Tal vez alguien le estaba jugando una broma. Tal vez había gemelos. Pero entonces comenzaron las apariciones nocturnas. Varios seminaristas decían haber visto una figura idéntica a Julián caminando por los pasillos a horas en que él supuestamente dormía. Algunos aseguraban que no tenía sombra, otros que no caminaba, sino que deslizaba en una madrugada. Me armé de valor y lo esperé dentro de la capilla. Me escondí detrás del confesionario. Eran las 3:12, cuando la puerta se abrió sin un solo sonido. Julián entró, sí, pero algo estaba mal. Sus movimientos eran lentos, como en cámara lenta. Se arrodilló, pero no movía los labios. Solo inclinaba la cabeza una y otra vez, como si reverenciara a algo invisible. Salí de mi escondite y encendí una vela. En ese instante desapareció. Así, sin más, como si el aire lo hubiese tragado, corrí a su habitación, con el corazón latiendo como un tambor. Lo encontré despierto, sentado en su cama, mirándome fijamente. No me preguntó qué hacía allí. Solo dijo: Padre, cosas que se repiten en más de un plano. No volví a dormir. Días después, durante una misa matinal, uno de los novicios sufrió un colapso nervioso al mirar hacia el coro. Gritó que Julián estaba allí, y también en el altar. Volteamos, y si era verdad, estaba en ambos lugares. La figura del altar sonrió y desapareció frente a todos,
Julián fue retirado del seminario esa misma semana. Fue enviado a una clínica espiritual bajo supervisión eclesiástica, pero nunca llegó. El vehículo que lo transportaba volcó en una carretera sin curvas, en una recta total. El conductor sobrevivió y aseguró que Julián había desaparecido del asiento minutos antes del accidente. Hoy, muchos años después, el seminario está cerrado. Fue declarado inhabitable tras un incendio parcial en la zona de las habitaciones. Nadie sabe cómo comenzó, pero entre los escombros se encontró algo que me persigue hasta hoy, un misal antiguo, abierto en la oración del Padre Nuestro, completamente escrito al revés, y en la última página, una frase escrita a mano an Dios. Está en todas partes, pero no es el único que puede estarlo. Yo no sé si lo que vimos era una manifestación, un desdoblamiento, una posesión o algo. Peor, lo único que tengo claro es que Julián nunca estuvo solo. Nunca fuimos solo nosotros los que lo observábamos. También él nos miraba desde otra parte. Me llamo Padre Benito Salvatierra. Fui director espiritual del convento de las Hermanas de la Caridad de San Pablo durante 14 años, en una zona rural del estado de Puebla, México. Ya estoy retirado, pero lo que viví allí, lo que presencié con mis propios ojos, nunca me ha dejado en paz. No puedo callarlo más. El convento se fundó en 1883 y estaba ubicado en una colina, rodeado de campo abierto, árboles secos, y un pequeño cementerio, donde descansaban las hermanas que habían dedicado su vida al servicio de los pobres. Era un sitio silencioso, apartado del mundo, donde todo parecía quedarse detenido en el tiempo. Las monjas llevaban una vida austera y rigurosa, con horarios marcados por la oración, el silencio y el sacrificio. En el año 2010, se me pidió que me instalara allí como confesor residente. Me alojaron en una pequeña celda y poco a poco fui conociendo a cada una de las hermanas. Pero había algo que me llamó la atención desde el principio. En una habitación clausurada, en el ala más antigua del convento, tenía la puerta sellada, con madera y una gran cruz clavada en el centro. Pregunté por ella, pero nadie quería hablar del tema. Solo me decían que ahí no se entra con el tiempo. Una de las hermanas más ancianas, Sor Cecilia, me confesó durante una noche de tormenta que esa habitación había pertenecido a una monja llamada Sor Ángela. Según ella, fue enterrada con el resto de las hermanas hace más de 40 años, en el año 1970, pero que desde hacía un tiempo, algunas aseguraban haberla visto caminando por los pasillos. No quise darle importancia. Pensé que se trataba de alguna alucinación causada por la edad o la soledad. Hasta que una madrugada, mientras iba camino a la capilla para rezar maitines, pasé frente a aquella puerta clausurada y escuché algo. No fueron pasos, fueron llantos suaves, como de una mujer rezando entre sollozos. Me acerqué, pegué el oído a la madera y escuché con claridad: perdóname, Señor, yo nunca moría, la sangre se me heló. Fui directo a la priora, Sor Teresa, y exigí una explicación. Se negó a hablar, pero esa misma noche dejó bajo mi puerta un pequeño cuaderno cubierto de polvo. Era, fechado entre 1968 y 1970, pertenecía a Sor Ángela. Lo leí entero en una sola noche. Página tras página, ella describía sus tormentos en sueños con tumbas abiertas, voces que le decían que no era bienvenida entre los vivos ni entre los muertos, y un temor obsesivo de ser enterrada viva. En las últimas páginas, relataba que sentía que su alma se separaba del cuerpo cada noche, pero que su cuerpo seguía respirando. La última frase escrita decía: ellas creen que estoy muerta, yo las oigo rezar mientras me cubren de tierra. No dormí ni un minuto. Han convencido de que algo terrible había ocurrido. Convencí a un grupo reducido de monjas para que me ayudaran a verificar su tumba. Fuimos al cementerio con lámparas y herramientas,
en completo secreto. La tumba de Sor Ángela estaba entre las más antiguas, junto a un rosal seco. Cavamos durante horas, y cuando finalmente levantamos la tapa del ataúd, lo que vimos nos destruyó en el interior. Estaba rasgado desde dentro. La madera estaba astillada. Las uñas de la muerta estaban incrustadas en la tapa, rotas y ensangrentadas. La posición del cuerpo era antinatural, con los ojos abiertos y la boca torcida en un grito que nunca salió. Ann no murió dormida, murió gritando. Enterrada viva, sellamos el ataúd otra vez, llorando. Ninguna de las presentes volvió a ser la misma en esa misma semana. Varias hermanas comenzaron a enfermar. Algunas decían ver a una mujer sentada al final de sus camas, una figura vestida con hábito antiguo, con la cara cubierta por un velo y las manos siempre en posición de oración. El ambiente del convento se volvió insoportable. Las paredes sudaban humedad, los crucifijos caían solos y por las noches alguien rezaba el rosario en voz baja desde la celda clausurada. Intentamos hacer una misa de liberación en la capilla. Durante la consagración, todas las velas se apagaron al mismo tiempo, y detrás del altar vimos a una figura femenina, de pie, inmóvil. No tenía rostro, solo un velo manchado y las manos cruzadas sobre el pecho. Ann. Esa fue la última noche que pasé en el convento. Ann. El Vaticano intervino y el lugar fue cerrado por razones administrativas. Las monjas fueron trasladadas. Nadie habla de lo ocurrido, pero yo sé que ella sigue ahí. Ann no como un fantasma, no como una santa, sino como alguien que nunca fue liberada de su sufrimiento, condenada a caminar por un convento donde fue enterrada viva, traicionada por sus propias hermanas. Ann, y cada vez que cierro los ojos, escucho esa misma frase murmurada junto a mi oído. Ann, yo nunca morí. Me llamo Padre Ramiro Beltrán. Fui exorcista autorizado por la diócesis de Zacatecas durante más de 15 años. Mi entré en Roma, conocí casos extremos y presencié cosas que jamás podría explicar con lógica humana. Pero hay un caso, uno solo, que nunca logré cerrar. Aquel que no terminó con una liberación, sino con muerte, silencio y una iglesia que hoy está cerrada, sellada por el propio obispo, como si fuera una herida que jamás puede tocarse. Lo que voy a contar sucedió en el año 2011, en la parroquia de San Damián, un templo colonial ubicado en las afueras de Jerez, en una zona montañosa y remota. Era una iglesia antigua, construida sobre los cimientos de una capilla aún más vieja, destruida por un incendio siglos atrás. Nadie quería oficiar allí. El párroco anterior, el padre Esteban, había renunciado alegando pesadillas constantes, olores a podrido durante las misas y voces que respondían desde los muros. Muchos pensaron que exageraba. Yo no. El caso comenzó con una carta desesperada de la familia Herrera, dueños de una pequeña hacienda cerca del templo. Decían que la hija menor, Rebeca, de apenas 17 años, estaba presentando comportamientos violentos, hablando en lenguas desconocidas, con fuerza física imposible, y gritando nombres de personas muertas de la familia. Los médicos locales decían que era psicosis, pero había algo más. Aceitei o caso. Fui a su casa para hacer una primera evaluación. En cuanto entré en la habitación donde ella estaba encerrada, sentí el peso en el ambiente. No era psicológico, era real. El aire estaba denso, podrido, y Rebeca ya no era una niña. Estaba atada, pero sonreía con una sonrisa que no combinaba con su rostro. Sus ojos parecían de otra época, y al verme, susurró: Padre Ramiro, tú también vas a sangrar. Nunca la había visto antes, nunca. Solicité permiso inmediato del obispo para realizar el ritual Mayo R de exorcismo. La única exigencia, que se realizara dentro de la iglesia de San Damián, pues el obispo creía que el lugar consagrado brindaría protección adicional. Acepté,
incluso con la advertencia del antiguo párroco resonando en mi mente en la noche señalada. Preparé todo con los elementos litúrgicos adecuados: agua bendita, sal exorcizado, el crucifijo, la estola morada y el rituale romanum. Invitaron a 2 asistentes, el diácono Pablo y una monja enfermera, Sor Clara, que había cuidado de Rebeca durante años a las 23 horas. Empezamos. Rebeca fue colocada frente al altar, atada a una silla de madera reforzada. Al principio, solo murmuraba latín, frases desconectadas, pero cuando inicié las primeras oraciones, ella escupió sangre y gritó con una voz que parecía salir de un hombre adulto: «No estás en casa, Ramiro. Aquí manda otro». Las paredes comenzaron a crujir. El sonido del órgano, que no funcionaba desde hacía décadas, resonó con una única nota grave, como un lamento. Continué. A fuerza de ella aumentaba. Los ojos se volvieron completamente blancos. Sor Clara intentaba sujetar las muñecas de la joven, pero Rebeca giró el cuello hacia ella y susurró algo en su oído. La monja cayó dura al suelo, con espuma saliendo de la boca muerta por paro cardíaco. Pablo, en shock, retrocedió. Seguí orando. La silla comenzó a moverse, arrastrándose sola por el altar, incluso con los pies atados. Lucerni comenzaron a piscar. El crucifijo principal cayó solo del techo, rompiéndose en 2. Fue entonces cuando Rebeca dejó de gritar y sonrió, y con una voz completamente serena, como si fuera otra persona, dijo: «Gracias, padre. Ya somos 3». Antes de que pudiera reaccionar, se metió los propios dedos en la garganta, arrancándose parte de la tráquea. Morreu na minha frente, sorrindo, olhando direto nos meus olhos. Pablo urrió gritando: «Fuera de la iglesia», pero nunca llegó a la casa de la familia. Su cuerpo fue encontrado horas después, con el cuello roto y los ojos arrancados. No había signos de lucha. Eu fui o único sobrevivente. Cuando le conté todo al obispo, él lloró, no por la niña, pero porque entendió lo que yo también sospechaba. Ese exorcismo no había liberado nada. Tinha apenas selado algo dentro da igreja, junto com 3 vidas humanas a partir de ese día. San Damián fue cerrada, el altar fue cubierto con tablas y la puerta cerrada con cadenas bendecidas. Pero a veces, durante la madrugada, los habitantes de la región afirman ver luces dentro de la iglesia y oyen el sonido de una niña rezando, con la voz de un hombre. En la última vez que pasé por allí, dejé una vela en la puerta, sin encenderla. Cuando volví, media hora después, estaba encendida. Sé lo que pasó esa noche y sé que algo allí aún quiere salir. Me llamo Padre Sebastián, llevo 34 años sirviendo como sacerdote en Andalucía, España. Lo que voy a contar ocurrió durante una noche tormentosa del año 2011, cuando todavía vivía en el convento de San Benito, un edificio del siglo XVII que ya llevaba tiempo sin ser habitado por monjas, pero seguía siendo un centro de retiro espiritual y de atención a personas en crisis. Era viernes por la noche cuando tocaron la puerta del convento. La lluvia golpeaba fuerte los ventanales y apenas se escuchaban los pasos por el pasillo de piedra. Abrí la puerta y allí estaba ella empapada, con un abrigo negro que le llegaba hasta los tobillos y una expresión en el rostro que jamás podré olvidar. Ojos abiertos, fijos, con una mezcla de desesperación y resignación. Dijo llamarse Clara y pidió hablar conmigo a solas. Quería confesarse. La llevé a la pequeña capilla interior, donde aún conservábamos un confesionario de madera carcomida. Al sentarse, antes de que yo dijera una sola palabra, comenzó a hablar como si cada segundo contara. No hubo introducciones, ni señal de la cruz, nada. Dijo: un padre, vengo a romper el pacto, pero necesito su ayuda antes de que él venga. Intenté calmarla, diciéndole que estaba en un lugar seguro, pero ella solo rió
Una risa amarga, hueca. Aquí no estoy segura. Ningún lugar lo es cuando uno ya le ha abierto la puerta. Lo que me relató a continuación fue tan perturbador que incluso ahora, después de tantos años, dudo si aquello fue una confesión real o el testimonio de una mujer completamente atormentada por algo que ya escapaba a lo humano. Clara Midillo, que, cuando tenía 20 años, había ingresado a ese mismo convento como novicia, venía de una familia profundamente religiosa y creía que su camino estaba en la vida consagrada, pero al poco tiempo comenzó a tener sueños inquietantes, visiones nocturnas en las que una figura masculina, alta y oscura, le prometía conocimiento, poder y placer. Decía que en esas visiones se le aparecía dentro del mismo convento, a veces en la cripta, otras veces frente al altar, según sus palabras. Con el paso del tiempo, la figura dejó de aparecer solo en sueños. La veía despierta, incluso durante la misa en una noche. Incapaz de soportarlo más, bajó sola a la cripta con una vela encendida y allí lo invocó. Asegura que no fue un ritual complejo, solo palabras que llegaron a su mente como si siempre hubieran estado ahí. No especificó lo que pidió, pero sí lo que ofreció a cambio en su alma. Después de esa noche, comenzaron los fenómenos. Las otras hermanas del convento escuchaban pasos por los pasillos cuando todas dormían. Se apagaban las velas solas, y una vez apareció una cruz invertida dibujada con cera negra sobre el altar. Las monjas pensaron que se trataba de algún acto vandálico externo, y el obispo decidió cerrar el convento por tiempo indefinido. Clara abandonó la vida religiosa y desapareció por más de 15 años. Nunca supe cómo logró entrar aquella noche a un edificio tan apartado, en medio de la tormenta. Ella decía que algo la arrastró de regreso, como si hubiera una deuda pendiente que debía saldar en el mismo lugar donde todo comenzó, mientras me hablaba. La temperatura en la capilla descendió bruscamente. La vela en el altar menor se apagó. Sin razón, Clara se aferró al reclinatorio y comenzó a llorar. Padre me está esperando allá abajo en la cripta. Él quiere que vuelva a sellar el pacto. Le ofrecí ayuda espiritual, orar juntos, incluso realizar una bendición. Pero ella se negó. Esto no se rompe así, no con agua bendita ni con oraciones. Pero quizás, si me acompaña, quizás haya una manera. Contra todo instinto, tomé mi linterna y la seguí. Bajamos por una escalera de piedra húmeda, con el eco de nuestras pisadas rebotando en los muros. La cripta estaba sellada con una vieja puerta de hierro que no se abría desde hacía más de una década. Pero esa noche, al llegar, la encontramos entreabierta, como si alguien o algo ya nos esperara en el aire. Era espeso, con un olor a azufre y humedad podrida. Clara entró primero. Se arrodilló en el centro del recinto y comenzó a murmurar algo en latín. Yo no comprendía las palabras, pero sentía que no venían de ella. Subas cambio. Se volvió más grave, casi masculina. Los muros comenzaron a crujir y el suelo vibró suavemente bajo mis pies. Una sombra oscura se materializó contra una de las paredes. No tenía forma definida, pero sus bordes pulsaban como si estuviera viva. Clara gritó con fuerza: yo rompo el pacto. En el nombre del Altísimo, renuncio a ti. La sombra se agitó violentamente y desapareció como absorbida por el suelo. Clara cayó inconsciente. La llevé de vuelta al nivel superior. Recé por horas junto a ella. Al amanecer, despertó tranquila, con el rostro en paz. En silencio, con una mirada que parecía decir al fin 2 días después. Fue encontrada muerta en su casa, sin señales de violencia. El médico forense concluyó que fue un paro cardíaco, pero yo sé que fue otra cosa desde aquella noche. Nadie ha vuelto a bajar a la cripta. Cerramos el lugar, colocamos una cruz de hierro en la entrada y cubrimos el acceso con bloques de cemento. A veces, cuando el viento sopla fuerte desde el sur,
juraría que escucho una voz femenina rezando en latín desde las profundidades. Tal vez Clara aún sigue allí, librando la batalla final por su alma. Tal vez nunca salió del todo. Me llamo Obispo Germán Ríos y sirvo a la diócesis de Toledo, en España, desde hace casi 40 años. Lo que voy a relatar no es algo que le contaría a cualquiera, ni siquiera mis superiores conocen esta historia. Y si he decidido hablar ahora, es porque lo que ocurrió aquella noche sigue persiguiéndome, y temo que mi silencio esté alimentando algo que jamás debió haber sido despertado. Esto sucedió en el monasterio de las Hermanas del Silencio Perpetuo, ubicado en una colina solitaria a las afueras del casco histórico. Se trata de una orden casi extinta, donde las monjas hacen votos de clausura y permanecen en completo silencio desde su ingreso hasta su muerte. La iglesia del monasterio es pequeña, austera, pero sagrada. Siempre lo fue. Hasta aquella noche fui convocado porque una de las hermanas había comenzado a mostrar signos preocupantes. Se negaba a comer, lloraba sin emitir sonido alguno, y cada noche despertaba temblando, con los ojos inyectados en sangre. Su nombre era Sor Teresa, y tenía 27 años. Era una novicia recién llegada. La Madre Superiora no quiso hablar mucho, solo me dijo que algo había cambiado desde que Teresa descubrió una puerta oculta en la cripta. Durante una limpieza de rutina en esa cripta había estado sellada desde 1894, después de un incendio del que apenas se conservaban registros. Teresa, sin saberlo, movió una estantería antigua y encontró la puerta medio derrumbada. Dijo haber bajado por curiosidad. Permaneció allí solo unos minutos, pero bastó. Desde ese día, su comportamiento cambió por completo cuando la encontré sentada en un banco de piedra frente al altar. No hablaba, no parpadeaba, sostenía un pequeño crucifijo con tanta fuerza que se le incrustaban las puntas en la palma. Me acerqué con cautela, intenté hacerle una oración, bendecirla, tocarle el hombro, pero fue entonces cuando la vi. Levantar la cabeza, su rostro estaba pálido, cubierto de marcas oscuras, como si algo invisible la hubiese arañado. No dijo palabra, pero sus labios se movían como si rezara sin voz. En ese momento, las campanas del monasterio comenzaron a sonar. No era hora de ningún oficio. Las hermanas, aterradas, se encerraron en sus celdas. Solo quedábamos ella y yo en esa capilla gélida. Algo me obligó a girar la mirada hacia el altar. Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina, de hábito negro. Estaba allí, de pie, con la cabeza inclinada. Parecía una monja, pero había algo terriblemente erróneo. Su rostro no estaba literalmente, era una masa ensangrentada de carne viva, como si alguien le hubiese arrancado la cara por completo. Sin embargo, estaba viva. Se movía, me miraba a mí. Cuerpo se congeló. No podía moverme ni rezar. Lo único que pude hacer fue retroceder lentamente, mientras esa cosa comenzaba a avanzar por el pasillo central, arrastrando los pies y dejando un rastro de sangre fresca. Cada paso que daba, las luces del techo parpadeaban. Escuché de mí a Sor Teresa comenzar a llorar. No gritaba, no hablaba, solo sollozaba de una manera tan desgarradora que me hizo temblar el alma. Cuando por fin pude reaccionar, grité una oración de liberación con todas mis fuerzas. La figura se detuvo, dio un paso hacia atrás, y entonces se desvaneció, como si hubiera sido absorbida por el suelo. Todo quedó en silencio. Incluso las campanas cesaron. Corrí hacia Sor Teresa. Estaba desmayada, pero viva. La llevé inmediato a una clínica religiosa en Ávila, donde permaneció bajo cuidado médico y espiritual durante meses. Nunca volvió a hablar, ni siquiera para escribir. Murió 5 años después, en completo silencio, con una expresión de terror permanente en su rostro. Jamás
volví a ese monasterio. La puerta en la cripta fue nuevamente sellada, pero sé que no es suficiente. Lo que Teresa liberó aquella tarde sigue ahí, esperando, y cada vez que paso cerca de esa colina, siento su mirada sin rostro clavada en mi espalda, como si supiera que fui testigo de algo que nunca debía haber visto. Y lo más perturbador de todo es que cada año, en la misma fecha, las campanas del monasterio suenan solas a la medianoche, aunque ya no hay nadie allí. Me llamo Padre Enrique Morales. Soy sacerdote desde hace 25 años y durante una década fui párroco en un pequeño pueblo de la Sierra de Chihuahua, México. Lo que voy a contarles ocurrió en la antigua iglesia de San Bartolomé, un templo colonial de piedra que data del siglo XVIII, rodeado de un cementerio donde reposan generaciones enteras de fieles y sacerdotes que entregaron su vida a Dios y al pueblo. Todo comenzó una noche fría de invierno, cuando ya había terminado la misa de las 20:00 y el pueblo dormía. Me encontraba en el confesionario, atendiendo a los pocos fieles que quedaban, cuando de repente la puerta se abrió lentamente y vi una figura oscura sentarse al otro lado. La confesión estaba reservada solo para el alma en busca de redención, pero esta presencia era diferente. No había perfume, ni olor a persona viva, solo un frío intenso que entró conmigo al confesionario. Me presenté como siempre. Así, Dios te bendiga, hijo mío. ¿En qué puedo ayudarte esta noche? La figura guardó silencio por unos segundos, y luego una voz profunda y conocida respondió: Padre. Soy yo, el padre Carlos. Mi corazón se detuvo. El padre Carlos había muerto hacía 3 años, víctima de un accidente automovilístico en la carretera que conecta el pueblo con la ciudad. Era mi amigo cercano y confesor, una persona entregada y querida por todos. Sin embargo, la voz que escuchaba no era la misma. Estaba distorsionada. Parecía surgir desde un lugar oscuro y sin alma. La sombra comenzó a hablar confesando pecatus, recitando oraciones al revés y mencionando nombres de personas del pueblo que nunca habían confesado nada. Vengo a advertirte, dijo. Algo ha quedado entre estas paredes. Algo que ni siquiera él pudo enfrentar. Quise interrumpir, pero la voz se volvió más fuerte y aterradora. Él murió aquí, en este confesionario, pero no está en paz. Ni tú, ni los que vienen después estarán seguros. Un súbito golpe sacudió la puerta, y las velas que iluminaban la pequeña sala parpadearon hasta extinguirse. Quedamos en completa oscuridad. Sentí un aliento frío en mi nuca, y el confesionario tembló como si una fuerza invisible quisiera arrastrarnos. De repente, la figura se levantó, y aunque no podía ver sus ojos, sentí una mirada penetrante que me congeló. «Convas, api». «Audible», susurró: «Protégelo antes que sea tarde». Cuando las luces regresaron, la figura había desaparecido y la puerta estaba cerrada con llave desde afuera. Nadie entró ni salió en esas horas. Al día siguiente, decidí investigar. Encontré en los archivos parroquiales que años atrás, justo en ese confesionario, un sacerdote había sufrido un exorcismo fallido. Su espíritu, según los relatos, había quedado atrapado en la iglesia, vagando entre sus muros en busca de redención o venganza. Desde entonces, cada vez que entraba al confesionario, sentía una presencia constante, como si alguien me vigilara, evaluara mis acciones y esperara un fallo. Varios fieles reportaron escuchar susurros y rezos en voz baja después del anochecer, pero nadie se atrevía a acercarse. Finalmente, la diócesis decidió cerrar esa parte de la iglesia y trasladar las confesiones a otra sala, pero la sombra del padre Carlos, o lo que quedaba de él, sigue allí. Se dice que en noches muy oscuras, su voz se escucha pidiendo ayuda, y su sombra se asoma en el confesionario, recordando que hay pecados que ni siquiera la muerte puede perdonar. Yo aún rezo por su alma y por la mía, porque sé que en ese lugar no estamos solos.
Me llamo Padre Lorenzo Delgado. Soy sacerdote desde hace 22 años y actualmente sirvo en una parroquia pequeña, en un pueblo montañoso de Asturias, España. Lo que voy a contar ocurrió hace 6 años en una iglesia antigua dedicada a San Miguel Arcángel, construida en el siglo XVII, con paredes de piedra, vitrales quebrados y un altar que alguna vez fue orgullo de la comunidad. Sin embargo, lo que ocurrió allí cambió para siempre la percepción que tengo sobre la santidad y la fragilidad del mundo espiritual. Todo comenzó cuando recibí la llamada urgente del párroco anterior, el padre Ramón, un hombre con décadas de experiencia, quien me informó que la iglesia había sido profanada durante la madrugada. Me explicó que alguien había entrado y realizado actos sacrílegos, rompiendo objetos sagrados y vertiendo sangre humana sobre el altar principal. Al llegar a la iglesia, la escena era aterradora. El altar estaba manchado de rojo, con marcas de manos y símbolos dibujados, con un líquido oscuro que olía a hierro y muerte. En el suelo, restos de velas negras y un crucifijo roto daban testimonio de la violencia espiritual que se había cometido. Sentí un peso inmediato en el pecho, una opresión como si estuviera entrando en una boca de lobo. Decidí quedarme esa noche para proteger el lugar y realizar una oración de reparación al amanecer. Mientras rezaba, el aire se volvió denso y las sombras en las esquinas parecían alargarse, acercándose lentamente al altar. De repente, noté que el líquido rojo empezó a moverse, como si tuviera vida propia. Miré fijamente y vi que la sangre se convertía lentamente en un líquido cristalino y luminoso, semejante al agua bendita. No podía creer lo que mis ojos veían. La sangre que había profanado el altar se transformaba en el signo mismo de la santidad. Pero no había alegría en aquello sino un aviso. En el momento en que la conversión terminó, un susurro profundo resonó en la iglesia como si un coro invisible cantara en una lengua antigua, oscura y ajena. A partir de esa noche, sucesos inexplicables comenzaron a ocurrir. Los fieles que acudían a misa reportaban ver figuras oscuras rondando la iglesia. Algunos decían que las velas se apagaban solas, mientras otras se encendían sin motivo. En más de una ocasión, los bancos se movían durante la noche, como si algo invisible buscara espacio. Intenté realizar bendiciones continuas, limpiezas con agua bendita y rezos solemnes, pero la sensación de maldad no desaparecía. Era como si la profanación hubiera abierto una puerta a algo más grande y peligroso, algo que buscaba tomar posesión del altar y de la iglesia entera. Un día, mientras caminaba cerca del altar, sentí una mano invisible agarrar mi hombro con fuerza. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, una voz profunda y helada susurró al oído: en este lugar ya no te pertenece. No hablé de lo ocurrido a nadie. Me limité a pedir ayuda a un exorcista autorizado, quien vino a realizar un ritual más intenso de purificación. Durante ese rito, varias personas presentes vieron cómo la sangre convertida en agua bendita empezó a evaporarse en forma de pequeñas figuras humanas que desaparecían en el techo. Finalmente, el exorcista aseguró que el altar estaba limpio, pero me advirtió que lo que había sido abierto era un portal que no podía cerrarse fácilmente. La iglesia fue cerrada por un tiempo y se instalaron custodios nocturnos para evitar que alguien más profanara el lugar. A día de hoy, cuando entro al templo, siento que la presencia oscura no se ha ido del todo. Y sé que aunque el altar haya sido purificado, la herida espiritual aún está abierta, esperando a que alguien más la toque y libere lo que se esconde detrás. Porque a veces lo sagrado y lo profano están tan cerca que solo un hilo invisible los separa. Y ese hilo puede romperse en cualquier momento.
Me llamo Padre Miguel Ángel Torres. Soy sacerdote desde hace 28 años y por más de una década fui el encargado de la parroquia de San Juan Bautista, en un pequeño pueblo de la Sierra de Guerrero, México. Lo que les voy a contar ocurrió hace casi 8 años, y aunque he tratado de olvidar, el recuerdo me persigue cada noche a la parroquia de San Juan Bautista. Es un edificio antiguo, construido en el siglo XVIII, con una cripta subterránea donde descansan varios sacerdotes que sirvieron a la comunidad durante siglos. Entre ellos estaba el padre Esteban, quien murió en circunstancias poco claras y fue enterrado en esa cripta hace casi 40 años. Todo comenzó la noche en que el reloj marcó la medianoche y escuché un grito desgarrador que provenía de él. Era un sonido agudo, inhumano, que recorría toda la iglesia y hacía temblar las ventanas. Corrí hacia la entrada de la cripta, pero estaba cerrada con llave desde hacía décadas. Al día siguiente, al preguntar a los feligreses, nadie admitió haber escuchado nada. Sin embargo, un grupo de ancianos recordó que en las noches de luna llena se percibían extraños susurros y lamentos que venían del subsuelo. Decidí investigar personalmente. Logré abrir una pequeña trampilla que conducía a la cripta y descendí con una linterna. El aire estaba frío y pesado, y el silencio era absoluto, salvo por el eco de mis pasos. Cuando llegué a la tumba del padre Esteban, noté que la tierra estaba removida, como si alguien hubiese tratado de salir o entrar. En esa noche, volví a escuchar el grito, más fuerte, acompañado de ruidos metálicos y golpes en las paredes. Al acercarme, sentí una presencia oscura que me observaba, pero no vi nada ni a nadie. En los días siguientes, otros sacerdotes y feligreses comenzaron a reportar apariciones, una figura sombría que vagaba por los pasillos de la iglesia, que se movían sin fuente de luz, y el sonido constante de cadenas arrastrándose. Intenté realizar oraciones de protección y bendición en la cripta, pero cada vez que rezaba, el ambiente se tornaba más pesado y los gritos aumentaban en intensidad. En una ocasión, mientras rezaba en voz alta, sentí que alguien me agarraba del brazo con fuerza, pero al voltear no había nadie. La situación se volvió insostenible y el obispo decidió cerrar la cripta y sellarla con un muro de piedra para evitar que la presencia se manifestara tan libremente. Pero el grito persiste. Cada madrugada, cuando la mayoría duerme, se escucha ese alarido desgarrador que hiela la sangre y recuerda que el alma del padre Esteban no encontró descanso. Se dice que fue víctima de una posesión demoníaca que terminó con su vida y que su espíritu sigue atrapado, clamando por liberación. Nadie se atreve a acercarse a la cripta y la iglesia permanece abierta, pero con un temor latente. Yo sigo aquí, rezando y esperando que algún día esa alma atormentada pueda encontrar la paz que nunca tuvo. Pero mientras tanto, el grito seguirá siendo un recordatorio oscuro de que, a veces, la muerte no es el final, sino el comienzo del verdadero horror. Me llamo Padre Rafael Márquez. Soy sacerdote desde hace 19 años y sirvo en una parroquia rural en el estado de Oaxaca, México. Lo que voy a relatarles sucedió hace 5 años, y aunque intenté mantenerlo en secreto, la experiencia fue tan intensa y aterradora que no puedo callarla. Era una noche de sábado cuando celebrábamos la misa de las 8 de la noche en la iglesia de San José, un templo modesto, con bancos de madera desgastada y un altar sencillo, adornado con velas y flores. La comunidad estaba reunida, como siempre, con fervor y devoción. Justo cuando iniciaba la consagración, la puerta principal se abrió lentamente, aunque no había nadie visible, entrando ni saliendo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de concentrarme en la misa. Sin embargo, poco a poco, noté que una sombra oscura comenzó a formarse a un lado del altar. La figura
Era alta, difusa, sin rasgos definidos, pero con una presencia tan intensa que se podía sentir el frío y el malestar en el ambiente. Los feligreses comenzaron a inquietarse. Algunos murmuraban en voz baja y otros se persignaban con miedo. La figura se sentó en uno de los bancos más cercanos al altar, con la cabeza baja y las manos apoyadas sobre las rodillas como si asistiera a la misa, pero no había respiración ni sonido alguno que indicara vida. Era como una sombra de un cuerpo ausente. Intenté continuar la ceremonia, pero mi voz temblaba. En un momento, la luz de las velas parpadeó violentamente y una ráfaga de viento helado recorrió la iglesia, apagando varias velas al instante. De repente, un susurro profundo, casi inaudible, comenzó a escucharse desde la figura. Parecía repetir palabras antiguas, en latín, pero al revés, como una burla al sacramento que se estaba celebrando. El coro de la iglesia, que normalmente cantaba con fervor, quedó en silencio absoluto. Los fieles empezaron a levantarse lentamente, incapaces de permanecer en ese ambiente tan cargado. La sombra se levantó también, y al hacerlo, un grito aterrador resonó por todo el templo, haciendo vibrar las paredes y el suelo. La figura desapareció en una nube de humo negro que se esparció rápidamente, dejando un olor a azufre y quemado. En el aire, todos estaban paralizados, y yo sentí que la energía vital se drenaba de mi cuerpo desde ese día. La iglesia de San José fue escenario de sucesos extraños con objetos que se movían solos, velas que se encendían y apagaban sin razón y voces que susurraban en la noche. La comunidad decidió cerrar la iglesia por un tiempo y se realizaron varias ceremonias de purificación y exorcismo. Sin embargo, la sombra nunca volvió a aparecer de manera física, pero su presencia se siente cada vez que se intenta celebrar una misa en ese lugar. Yo sigo aquí, rezando por la salvación de esas almas atrapadas y por la mía propia, consciente de que el mal acecha siempre, incluso en los lugares más sagrados. Me llamo Padre Ignacio Velázquez y sirvo en la diócesis de Guadalajara, México, desde hace más de 30 años. Lo que voy a contarles ocurrió en la antigua iglesia de San Pedro, un templo colonial del siglo XVIII que lleva cerrado al público casi 40 años, pero que la iglesia aún cuida con recelo. Lo que allí sucedió es algo que no se habla abiertamente, pero que sigue marcando a todos los que tuvieron contacto con ese lugar maldito. En San Pedro fue un sitio de devoción y también de secretos oscuros. Hace más de 3 décadas, el sacerdote encargado desapareció misteriosamente sin dejar rastro, y poco después comenzaron a oírse voces desde el confesionario antiguo, una pequeña cabina de madera que estaba sellada con llave y cubierta, con una cruz de hierro oxidada, cuando recién había sido ordenado. La diócesis me envió con 2 seminaristas para investigar y proteger el templo. Lo que vivimos esa noche superó todo lo imaginable al llegar. El aire estaba denso y húmedo, con un olor extraño, mezcla de incienso quemado y podredumbre. El templo, aunque cerrado, parecía respirar. Instalamos velas en la capilla lateral y esperamos en silencio la medianoche, el momento en que las voces eran más intensas. Según relatos locales, sonar las 12 campanadas, comenzaron los susurros. No eran palabras claras, sino murmullos mezclados en varias lenguas en latín, español antiguo y sonidos incomprensibles que helaban la sangre. Provenían del confesionario sellado, que parecía vibrar como si algo dentro se moviera. Intenté abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada, protegida por símbolos que parecían escritos con sangre seca. En paz e rezar, invocando bendiciones. Pero las voces respondían con risas burlonas y frases que me desafiaban. No eres bienvenido aquí. Este no es lugar para vivos en la sombra.
apareció al lado del confesionario. Una figura oscura, indefinida, que se desvaneció cuando intenté mirarla directamente. Pasamos la noche sin dormir, inmersos en ese murmullo constante que parecía absorber nuestra energía. Uno de los seminaristas sufrió un ataque de pánico y pidió ser retirado. Sentí entonces una fuerza que intentaba seducirme, una voz interior que me incitaba a abrir esa puerta y enfrentar lo que había dentro. Pero comprendí que sería abrir una caja de Pandora. En una madrugada, mientras recitaba el rosario, el confesionario comenzó a crujir y una luz rojiza se filtraba por sus rendijas en el aire. Se volvió irrespirable, con olor a azufre y muerte. Intenté un exorcismo menor, pero solo empeoró la presencia. Un exorcista veterano me confirmó que el confesionario se había convertido en un portal oscuro, atrapando almas perdidas y al sacerdote desaparecido, víctima de un rito fallido. Hoy, la iglesia sigue cerrada, sellada con cadenas benditas y símbolos de protección, pero el mal no ha sido vencido. Cuando paso cerca, siento que me observan y escucho susurros que llaman mi nombre. Sé que la lucha continúa y que San Pedro es un lugar donde la luz apenas penetra, un limbo donde almas en pena esperan su destino. Yo rezo por ellas. Why, por mí.